Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato hablando de economía nuevamente. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, muy contenta de empezar la semana con ustedes, como todos los lunes. Pero hoy estamos con escenografía nueva. Ay, es tremendo. Quiero que sepan que estamos estrenando el estudio nuevo de Caras y Caretas. Aplausos, por favor. No sale. Bueno, estamos contentos. Yo sabía. Estamos contentos con Leo, con Julieta, porque después de un esfuerzo enorme estamos saliendo en el formato streaming total. Creemos que es un cambio interesante. Nos pone el desafío también de ayornarnos a este nuevo formato, a seguir progresando. Capaz que tendríamos que hablar con un lenguaje más cool, más tipo boludas. No me digas eso a mí, hacelo vos, pero a mí no. Escuchame. Tiramos un par de cosas como boludeces así. Vamos a tener nuestro bloque así. Claro, y hacemos movimientos así cool de streamers. Imagínate. Porque la regla fiscal... Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Agustín González. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Aplausos, por favor. Por favor, Agustín González Blanc. Gracias. Perdón. Bueno, Agustín, bienvenido. Agustín es economista, un colega, compañero de varias etapas de trabajo. Sí. Está en el Espacio Socialdemócrata Amplio. Correcto. Y también trabajas en la Intendencia, pero sobre todo estás como referente en los temas de desarrollo del Centro de Estudios Rosa Luxemburgo. Exactamente. Tú lo has dicho. Espacio. Sí. Y en este programa, que tenemos 2 bloques, que los invitamos a que se queden al segundo bloque también, queremos hablar sobre el desafío del crecimiento y el desarrollo económico. Pero en particular poner un poco de foco en el tema de crecimiento. No lo podemos aislar, pero Uruguay vive hace ya varios años tasas de crecimiento un poco bajas, muy bajas. Sí. El problema del crecimiento es un problema a nivel económico que tenemos como un tema estructural. ¿Cómo hace Uruguay, que es un país pequeño, que es un país con poca gente, que ha tenido buenas posibilidades de inserción internacional, generar un modelo y una política económica que de alguna forma puedan contribuir al desarrollo y que destraben estos bloqueos? Uno de los limitantes más grandes es el crecimiento, pero el crecimiento de la economía se manifiesta en lo que son los sectores de actividad, en lo que es el mercado de trabajo, en lo que es una cantidad de aspectos que son fundamentales como objetivos de política económica a los efectos de decir, tenemos que crecer a tasas más altas para poder generar una mejor calidad de vida para la población, pero en realidad Uruguay está con este problema del crecimiento. Correcto. Ahora, nosotros recién, este último mes, nos hemos dedicado mucho al estudio de la rendición de cuentas. Exacto. ¿Por qué al estudio de la rendición de cuentas? Primero que nada, porque en definitiva tenemos concentrada mucha información oficial sobre lo que es el funcionamiento de la economía. Esta rendición de cuentas, que es la rendición de cuentas de cierre de 5 años del gobierno, y donde además de los datos hay todo un relato de lo que es la realidad del país y de las proyecciones. Entonces, en definitiva, es una especie de fuente o documento que nos permite hacer un análisis bastante integral. Y ahí hay un relato de lo que es la economía del Uruguay del último año, pero de los últimos 5 años, porque en definitiva sí que es rendición de cuentas y una puesta a punto, donde se manejan un poco los datos de lo que fueron el crecimiento de los últimos años, el análisis de cuáles son las políticas que dieron lugar a esas tasas de crecimiento, cuáles fueron las coyunturas, cuál es el escenario internacional y qué proyectamos hacia adelante. Entonces, para nosotros era fundamental decir, bueno, Uruguay vive tasas de crecimiento muy bajas que se concretan como una de las principales dificultades. ¿Qué lectura hacemos de los números que hay, de las proyecciones, de los ajustes que se han dado sistemáticamente a las proyecciones económicas? Y bueno, queríamos un poco conversar contigo, Agustín, porque Perfecto. Nosotros acá es una entrevista, pero opinamos las dos. Buenísimo, está buenísimo. Es como que nos comentes un poco cuáles son estos últimos datos. Perfecto. Qué análisis, qué comentarios o evaluación a la luz de los últimos 5 años. Perfecto. ¿En qué posición estamos para el futuro? De eso queremos hablar, pero en particular, bueno, un poco cuáles son las tasas que está viviendo de crecimiento el país, qué está manejando el gobierno hoy. Perfecto. A ver. Y después iremos para atrás y para adelante. Sí, por supuesto. A ver, ahí hay varias cosas que vos ya incluso hacías un muy buen resumen. En
en primer lugar, vale decir que este gobierno está cerrando, digamos, con esta última rendición de cuentas de esta administración, con una tasa de crecimiento del 2023 del 0,4%. Es una tasa por demás, digamos, si se quiere, baja. Incluso históricamente para el Uruguay es una tasa baja. Por supuesto, ahí, digamos, tuvimos varios eventos, sobre todo el de la crisis hídrica, que marcó, digamos, lo que fue 2022, segunda parte del 2022 y 2023 fundamentalmente. Estuvo toda la declaración de crisis, digamos, en todo el suelo del Uruguay. O sea, la crisis hídrica incluso fue no solamente 2023, ya veníamos 2020, 2021, o sea, con ejercicios de hidraulicidad muy baja. Eso generó problemas en la generación de energía, etcétera, etcétera. Y termina, digamos, cerrando eso con un 2023 con una tasa de crecimiento muy magra para la economía uruguaya. Eso es por un lado de lo que pasó. De lo que va a pasar, este gobierno también en esta rendición de cuentas habla un poco y proyecta tasas de crecimiento, particularmente, entre otras cosas. La tasa de crecimiento que ahora está proyectando en esta última rendición de cuentas es de un 3% para el 2023. Es una tasa corregida a la baja de la última rendición de cuentas anterior. En el año pasado la tasa que habían proyectado para el 2024 era del 3,7%. Ya la habían corregido a la baja sobre el cierre del año pasado y ahora la ajustan a un 3%. Ese dato no es menor, ¿no? Porque no es para nada menor. Es, digamos, si se quiere, además también un poco al influjo de un cierto rebote que tuvo la economía en este 2024, porque veníamos justamente de cosechas, zafras relativamente muy magras, producto de la crisis hídrica. Entonces ahí hay cierto efecto rebote que explica que en este 2024 estemos más cercanos a terminar este ejercicio con un 3% de crecimiento. Que uno podría decir, bueno, un 3% de crecimiento para una economía como la uruguaya no es malo, pero si uno mira un poquitito la región y sacando Argentina, queda, digamos, como gusto a poco. Brasil está creciendo un poco por arriba, el mundo está creciendo un poco por arriba también, asociado, dejando la zona europea de lado, asociado un poco también a esto, digamos, el mecanismo de rebote después de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos también como un indicador que, si bien puede sonar leído de manera aislada como una buena tasa de crecimiento, digamos, cuando ya la ponemos un poco en contexto, también, si se quiere, es un resultado un tanto magro. Eso, digamos, para el 2024 ya está corrigiendo la proyección, como te decía, la baja. Hizo ahí una corrección de tasa. Esta tasa del 3% además está un poco más asociada también con lo que los analistas de la economía, de la coyuntura económica, digamos, en la economía uruguaya estaban manejando ya hace, digamos, varios meses atrás, y está bastante alineada con la encuesta de expectativa que hace el Banco Central. Un dato no menor es eso de las correcciones que hizo el gobierno. 3 veces el gobierno hizo correcciones a la baja. No, para mí no es menor ese dato, es porque si hay una corrección a la baja es porque no hay muchos más elementos ahora para decir que la economía va a crecer. Correcto. Pero muchas veces cuando se anuncian de parte del equipo económico las proyecciones de crecimiento, dan como el mensaje de un crecimiento que después en realidad no se concreta, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, y nosotros lo marcamos mucho. Y además asociado al crecimiento también está toda la programación financiera y de deuda. Toda la programación financiera. De hecho, este gobierno hizo un ajuste impositivo, una rebaja impositiva. Correcto. Que se justificó en tasas de crecimiento que se anunció la rebaja impositiva el 1 de marzo del 2023 y el 20 de marzo habían cambiado los datos sobre los cuales se habían fundamentado las tasas. Eso fue lo que pasó el año pasado. Que aparte, si uno analiza cómo se van conformando las proyecciones y los datos, porque eran los datos de cierre del cuarto trimestre del 2022 de crecimiento de la economía, ya a esa altura, por lo menos en el equipo económico, ya sabes más o menos cómo te va a dar, porque tiene que ver con la conformación de las cuentas nacionales para dar el dato de cierre del Producto Interno Bruto. Entonces, hay mucho malestar, en alguna forma, entre los analistas cuando decís, bueno, ¿cómo se va ajustando? Pero además, en términos fiscales, no es menor, porque la construcción de la institucionalidad fiscal que crea este gobierno, que es la regla fiscal, en el cual tiene lo que es el producto proyectado, el producto potencial, hace que vos, al cambiar ese producto potencial o ese ajuste, en definitiva te dé
decisiones de política económica que van a tener impactos ahora y para adelante, que están sobre algunos datos que en realidad, por eso las proyecciones son tan importantes, o los indicadores que después terminan determinando las decisiones de fiscales, de política económica, tienen que ser lo más objetivos posibles y con mediciones lo más aterrizadas posibles. Esto que vos marcás, María Noel, es así y digamos, la regla fiscal, si se quiere, digamos, hay bastantes, digamos, señales, hay muchas señales que van en el sentido de decir que este gobierno estaría incumpliendo este año con 2 de los 3 indicadores de la regla fiscal. Es más, nosotros lo marcamos y dijimos 2 de 3 y el en el palo. Y el tercero en el palo. Y entonces, todavía si se profundiza un poco, y perdona que te dejo. No, tranquila. Podemos empezar a cuestionar un poco esas mediciones y decir que ya se incumplían desde antes y que el incumplimiento es mayor todavía el que se dice. Claro, entonces, digamos, en ese sentido uno podría llegar a decir entonces que nuevamente la próxima administración de arranque comienza con un problema fiscal. O sea, cuando esta administración vino y dijo, bueno, vamos a solucionar este tema, el de la regla, o sea, el del déficit fiscal, hablando, digamos, como el paraguas grande, para eso estableció esta regla fiscal con estos 3 indicadores, ¿no? El endeudamiento neto, la emisión, digamos, de egresos, la variación de los egresos primarios del gobierno, y mismo, digamos, lo que sería el resultado fiscal estructural. Bueno, ahora, digamos, todo hace indicar que si uno termina este año como la propia rendición de cuentas lo maneja, estaríamos cerrando este año con un 4,4 de déficit fiscal. Entonces, cuando hablamos del gobierno, digamos, conglomerado, ¿no? De todo el sector público conglomerado. Entonces, nuevamente estamos en guarismos muy similares, incluso hasta un poquitito deteriorados de lo que teníamos en el 2019, cierre del 2019. Nosotros ahí el análisis que hacíamos, y ya lo hemos comentado con Julieta y bueno, y en algunos otros espacios, es decir, bueno, a ver, tenemos un déficit fiscal que es más o menos igual o un poquito peor que en el 2019. Exacto. Después te pueden empezar a discutir que si lo mido por un lado o por el otro y que te da 3,4 en vez de 4,4 y esas discusiones que se dan que ya Administración agotan. Central y BPS podríamos decir que están 3,4, 3,5. Pero además, si nosotros decíamos, si me voy al plano de el otro día decíamos acá mismo en el programa, si me voy al plano de lo que declaró la ministra de Economía, a mí que me midan por el déficit fiscal y la inflación, como si fueran cosas aisladas de la economía, ¿no? Claro. En eso, si la vamos a medir por eso, hubo problemas. O sea, no fue el objetivo, por lo pronto quedaste empardado. Después si empezás a profundizar. Exacto. Pero además, si tenés un país más pobre, si tenés un país con más dificultades en la inserción internacional, si tenés un país con el desequilibrio en términos de atraso cambiario que te condiciona a uno de los sectores súper importantes a la hora de aportar el crecimiento. Sí. Tú mismo en el comentario que hacías decíamos, bueno, si estamos con el tema de la sequía, lo que impactó la producción. Y así puedo seguir en otra cantidad de dimensiones. Es mucho peor el análisis. Exacto. Porque una cosa es decir, bueno, si yo tengo un déficit fiscal, pero eso implica determinados niveles de bienestar, pero si tengo gente más pobre, tengo gente con menores accesos, hice un recorte, porque la primera etapa del gobierno, cuando sí se logró un ajuste fiscal, el ajuste fiscal, nosotros decíamos, es como poner la regla, decíamos el año pasado con Julieta, para justificar una reforma en la educación que fue de recorte, para justificar recorte en prestaciones y para justificar ese achique del gasto público. Exacto. Y ahora estoy en un país mucho más empobrecido, con muchas más necesidades y todavía con un nivel fiscal más o menos igual y con un aumento enorme en el endeudamiento, cosa que también estamos discutiendo. Exacto. Como si los datos fueran tan manejables o tan fáciles de ver. Sí, o como olvidarse finalmente que digamos que la ciencia económica y que la economía es una ciencia social y que al final del somos día científicos ahora. Digamos, pero al final del día detrás de esto hay personas y es lo que vos decís. O sea, digamos, a mí me pueden evaluar por el nivel de déficit y de inflación, pero finalmente eso resulta ser bastante abstracto. O sea, atrás de esto terminan habiendo personas, terminan habiendo un nivel de pobreza infantil del orden del 20%. O sea, es verdaderamente chocante cuando uno piensa y dice, bueno, de cada 5 niños hay uno pobre en el Uruguay, ¿no? Y con la fragmentación social que implican, porque es una pobreza que se manifiesta
en una segregación residencial tremenda, en niveles de inseguridad mucho más altas, en la vuelta a situaciones de calle enormes, que no son solo la gente que no tiene calle, sino que en definitiva ahí hay una cantidad de problemáticas que están asociadas. Yo hablaba el otro día con el tema de la emergencia de la salud mental, un tema que está muy presente en la campaña electoral, que ha estado presente, pero también ese problema de la emergencia de la salud mental tiene también algunos componentes que tienen que ver con las situaciones económicas y de crisis que se dan, que obviamente terminan manifestándose no es solamente un tema aislado de la necesidad de generar programas que atiendan o políticas de la salud mental como tal, tienen que ver con una problemática social de fragmentación y de situaciones que Uruguay no ha vivido, que es los niveles altísimos de violencia que se acentúan en lugares pobres. Total. Claro, y además en los varios Montevideos que tenemos, en los varios Uruguay que tenemos. Total. Claro, se me venía a la cabeza, no sé si se acuerdan al principio de este gobierno, cuando la calle Pou apagaba los aire acondicionados de los lugares y decía hay que ahorrar, no sé si se acuerdan. Porque ahorraron un montón. Pasó hace pila, ¿no? Pero también pensar que cuando pasó la pandemia, que estaba totalmente agravada la situación social de las personas, este gobierno decidió no invertir en políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Que marcábamos los rankings en los últimos lugares de la CEPAL en inversión social, ¿no? Sí, me encanta ese ejemplo del aire acondicionado, porque en economía muchas veces decimos, nosotros no podemos ir al ejemplo micro porque no es igual a cuando llegas a la economía. Pero es el extremo de la ridiculez, porque claro. ¿A qué punto el ahorro? Es como decir, paso estos días de frío y no prendo el aire acondicionado y vivo mal. Entonces, las consecuencias pueden ser mucho peores. Exacto. Más o menos es como ese razonamiento simplista de... No da para mucho, digamos. Pero, y también una cosa que me parece bueno recalcar, claro, es que en realidad, o sea, si bien todo lo que hablamos del poco crecimiento económico y esto del déficit fiscal, que por ahí ella quiere que lo juzguen por ahí, pero también hubo ganadores y perdedores en estos 5 años, ¿no? Sí. Y hubo gente que ganó mucha plata, ¿no? Como eso también parece como que, bueno, como que no pasó nada, pero hubo gente que se enriqueció, o sea, hablando de las personas me pareció fundamental eso, ¿no? Porque son personas que también responden a ciertos intereses. Entonces, acá creo que quedó muy marcado a qué intereses responden las políticas económicas de este gobierno, ¿no? Donde el Estado no es fundamental. Exacto, no hay ninguna duda. Hay una cuestión, digamos, ideológica, que por supuesto, digamos, se puede compartir o no, y que eso que vos decís, Julieta, es así. O sea, a ver, en el marco, digamos, de esta administración se veía que había pérdida salarial real, que ahora, digamos, puede el ministro de Trabajo o quien sea, digamos, puede llegar a decir, bueno, no, pero ahora se recuperó pero digamos, cuando vos haces el raconto de la historia, más allá del número del indicador que te marque que hoy por hoy en promedio, claro, digamos, vos, o sea, es como el cálculo de un área, ¿no? Es como la integral. O sea, vos pasaste años haciendo que la mayoría de la gente tuviera menos ingresos reales. Y eso a contraluz de los Mayaoro, digamos, que además, digamos, no fue un concepto que lo inventara ni la prensa, ni los especialistas, digamos, la propia administración, desde el propio gobierno, digamos, de voces oficiales, hablaban de los Mayaoro. Y eso es así, sí, sin duda, digamos. Estos 5 años fueron absolutamente desparejos dependiendo, digamos, de qué lado te tocó estar. Sin duda, aparte, ¿se acuerdan cuando también en medio del gobierno, digamos, se celebraron creo que los mejores 50 años de los exportadores, que me acuerdo que hubo una celebración en el Golf y todo, y ahí supuestamente el Uruguay estaba creciendo, pero sin embargo los salarios no crecían, y sin embargo la emergencia social disparó a niveles a los que estamos hoy, ¿no? Exacto, sin duda. Pero inclusive si vamos a ese concepto, y nosotros venimos también, estamos hablando de un gobierno que fue a parte de los eventos rurales de estos que marcan por excelencia, y dijo que era el empleado del presidente, ¿no? Y perdón, y los canales le hicieron una torta de chocolate en el cumpleaños de la calle Pou, entre otras cosas, ¿no?
Sí, está bárbaro, ¿no? Pero tampoco es que la política económica está jugando para los exportadores, porque tenés de los mayores atrasos cambiarios. Claro. Entonces, ahí, digamos, lo que no entiendo. Claro, digamos, este gobierno tuvo que arbitrar cuestiones, digamos, que a todos les pasa, pero entre, digamos, el nivel de atraso cambiario y favorecer o desfavorecer al sector exportador y el ancla, digamos, cambiaria que le permitía también controlar el déficit fiscal. controlar el déficit, controlar la inflación, digamos, porque después quiero que me evalúen por esto. Entonces, digamos, en ese arbitraje, hoy igual, digamos, el sector exportador, en suma, a partir por lo menos de un indicador de competitividad, que es el tipo de cambio real, no fue para nada favorecido. Bueno, a ver, ahí yo si estuviera en el sector exportador ahora, no voy a decir algo muy alejado de la realidad, estaría furiosa. Bueno, digamos... Más que en 2018, en esos actos enormes. Bueno, exacto, ¿no? O sea, también... Me sorprende algunos discursos del sector rural muy largos, diciendo todo lo que ha hecho el gobierno, que no veo mucha innovación en algunas medidas puntuales, por ejemplo, de descuentos de tarifas de energía regantes, por ejemplo, ya existían. Vos que estuvimos en la dirección de energía. Vos que estuviste en la dirección de energía, y yo me acuerdo que nos sentábamos de un lado y de otro en el mostrador a pelear por la energía. Bueno, se picó. Se picó. La verdad es que no encuentro ninguna novedad, pero sobre todo en un país chico, la innovación genuina es importante. Uruguay ha tenido un cambio en su matriz productiva desde el punto de vista agropecuario, con innovación, con posibilidad de colocación de productos. Ahora, todo tiene un límite. Vos podés producir lo mejor del mundo, pero llega un momento que la guerra de precios te mata. Y el tipo de cambio te está matando competitividad genuina y te está matando la posibilidad de penetrar en algunos mercados, en hacer innovaciones, seguir avanzando hacia otras innovaciones, hacia otras posibilidades. Entonces, realmente termina siendo una afectación, termina siendo una tranca, obstáculo enorme al crecimiento. La coyuntura pesa. Sí, la propia rendición de cuentas presenta esos números, presenta, digamos, un atraso cambiario real, digamos, no solamente con la región, digamos, sin lugar a dudas este efecto, ¿no? Precios de Argentina, incluso ni siquiera entramos a discutir eso, que obviamente que tuvo un impacto brutal, sobre todo en la frontera con Argentina. Pero no solamente tenés un atraso cambiario y un tipo de cambio real que no te favorece con Argentina, sino que con Brasil también, y también cuando comparás al menos el promedio de los últimos 20 años con propio Estados Unidos, con propio, digamos, la Unión Europea. O sea, finalmente hoy estamos siendo un país bastante encarecido en términos de dólares. Entonces, por supuesto, digamos, al sector exportador que necesita ganar competitividad para colocar los productos, no le está haciendo fácil eso, y como motor traccionador del crecimiento económico tampoco. Y con otro fenómeno que también se da fuerte, que es un poco la concentración a nivel empresarial y los fondos globales, que también atentan de alguna manera contra lo que es el empresariado nacional, que puede tener foco más en el interés nacional que en lo que son. El ejemplo de Minerva Foods me parece que es el sector frigorífico, pero el mismo proceso que se da en el sector frigorífico se da en muchos otros sectores de actividad, a veces menos evidente, menos encubierto, porque no tenés procesos de concentración tan fuertes como es en Exacto. Donde en realidad a veces hay sectores, como es el frigorífico propiamente dicho, que han tenido como una historia de concentraciones, pero que después lo ves, pero que también requieren como de una normativa o de institucionalidades que puedan apoyar los intereses nacionales del empresariado nacional, de los pequeños y medianos productores, de la transparencia de precios. Entonces hay mucha política que está faltando, que está ausente y que ha tenido que ver también como un elemento fundamental, una retirada del Estado, una retirada de las políticas en lo que es la necesidad de atender la producción nacional de bienes, de servicios o un enfoque de política industrial, ¿no? Exacto, sí. Yo, o sea, además, agregado a eso, digamos, habrá que ver la nueva administración qué parámetros tiene respecto a, digamos, con qué nivel inflacionario se va a querer manejar. Digamos, eso evidentemente puede llegar a soltar un poco el tema de este tipo de cambio o tratar de corregir en algo. Lo cierto es que esta administración proyecta, al menos hace una proyección para 3-4 años más, y habla de que, digamos, ese atraso cambiario no se corregiría porque en realidad el tipo de cambio real o el tipo de cambio, digamos, lo hacen variar
estar en línea con lo que variaría la inflación. Habrá que ver qué pasa con el tema. Yo creo que es un tema para, digamos, prestarle especial atención en la próxima administración. Sí, hay mucha defensa de eso. A mí me sorprendió un poco en la propia presentación del equipo económico, de la rendición, del proyecto de rendición de cuentas, todo lo que tenía que ver con la defensa muy fuerte, no de la inflación, sino como de una justificación de esta realidad cambiaria. Y a mí me parece que ahí falta una visión como mucho más integral de lo que son los múltiples objetivos a nivel de lo que es la macroeconomía, y que en realidad debería ser una preocupación mucho más fuerte. Ni que hablar si a eso le sumo temas que tienen que ver con la distribución, con la... Claro. Claro. Entonces, bueno, yo un poco, como para ir cerrando, Sí. Quería un poco invitarte o invitarlos a reflexionar para futuro, ¿no? Ay, ya tengo un montón de ideas. Imagínate, no nos vamos más. Ay, perdón. Pero vos como analista y también como economista que no está aislado de la política, ¿no? Que me parece importante. Ningún economista está aislado de la política, vamos a ser sinceros, ¿no? Ni los actores ni actrices. Yo creo que la política está muy metida, digamos, en nuestra idiosincrasia también. O sea que, digamos, es difícil no tomar... Para mí es difícil no tomar decisiones económicas todos los días, pero además que tengan también un trasfondo político. Por eso. O sea, Y el análisis también. ¿Qué necesita Uruguay para crecer? es una Después de todos estos hermosa años, pregunta. para O sea, un seminario. Sí, a ver, Para un segundo programa. Yo creo que lo que está bueno A modo de reflexión, ¿no? De abrir un poco el pienso. Lo que está bueno, digamos, pensar es que el crecimiento per se, digamos, puede ser algo como muy vacío, ¿no? O sea, crecer por crecer. A ver, acá, de nuevo, no hay que olvidarse que nosotros necesitamos crecer justamente un poco por lo que vos comentabas antes, María Noel, digamos, para lograr incluir, ¿no? En la sociedad o en la vida en sociedad a aquellos que hoy por hoy, digamos, están un poco más olvidados. Entonces, de nuevo, nosotros necesitamos crecer, pero digamos, con un crecimiento que le permita al propio gobierno implantar planes que de verdad atiendan a la pobreza infantil. Que de verdad atiendan a los problemas de salud mental, que de verdad atiendan a las cuestiones estas de violencia, de las bandas, digamos, hoy por hoy que dominan ciertas zonas del país o de Montevideo. O sea, nosotros necesitamos generar un crecimiento con inclusión, pero además un crecimiento que sea, digamos, no coyuntural, que no sea... O sea, por supuesto, UPM, digamos, si cumple con los requisitos ambientales, etcétera, etcétera, por supuesto que me sirve atraer inversiones, sí, por supuesto. Porque además después se empieza a producir y genera empleo, digamos, mueve la construcción, mueve el empleo, mueve el mercado de trabajo, descentraliza el país además porque lleva, digamos, cosas a otros lugares que capaz estaban un poco atrasados en términos de desarrollo. Nosotros necesitamos, digamos, generar competitividad, generar un ambiente de negocios, atraer talentos, apostar a la educación, apostar a la investigación, apostar a la ciencia de investigación, apostar a la innovación. O sea, nosotros tenemos ahí, creo que 3, 4 sectores que necesitamos impulsar. Que Uruguay tiene que poner, digamos, foco. A ver, no vamos a descubrir la pólvora. Nosotros somos, digamos, históricamente somos un país agroexportador, pero necesitamos agregar valor. Sí. Necesitamos agregar valor. Y creo que pasa un poco por ahí. Estos años han sido desagregar valor, además. Y bueno. Muchos sectores claves también que venían agregando valor. Exacto. Entonces tenemos una oportunidad con la biotecnología, con la bioquímica, digamos. Hay sectores en el Uruguay con que las de verdad... energías. Con las energías, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay que pensar en una segunda transformación energética o en un segundo plano de la transformación energética. Hay que mirar un poco, digamos, en su momento, digamos, en la Dirección de Energía se había pensado, digamos, en un plan 2030. El 2030 es mañana. Entonces, tenemos que ahora, digamos, ir hacia un segundo estadio, digamos, de situación pensando en el 2050. Y bueno, creo que eso es un lindo desafío que tenemos, digamos, todo lo que estamos como ciertamente vinculados con el sistema, ¿no? Políticos, academia, sociedad civil,
Me parece que hay que pensar, digamos, en 3, 4 grandes cosas que el Uruguay necesita. Peguen el salto. Claro, necesita dar un salto de calidad y necesita como esta mirada más de política de Estado, no que cada 5 años, bueno, ganó este otro y las cosas cambian. Claro. Yo quiero agregar a eso, también a título personal, obvio, que decía, ¿no? Esto de que me parece también fundamental que hay problemas que son estructurales que merecen respuestas estructurales. Sin duda. Entonces yo creo que un próximo gobierno del Frente Amplio, porque supongo que el Partido Nacional de la Coalición estas cosas no van a suceder, entonces uno espera que un gobierno del Frente Amplio sí lo haga. Igual no es menor que, viste que en los discursos hay como titulares que a veces están presentes y no sabes de dónde salen. Claro. Exacto, pero me parece que tiene que ser sustancial un cambio de la matriz productiva, o sea que tiene que haber una estrategia de desarrollo fundamental, que tenga una visión de inclusión social, de justicia social, y también me parece fundamental de que hay mucha gente que se la lleva en pala el dinero, por así decirlo, y que productivamente al país no le aporta nada. O sea, yo creo que hay toda una cuestión de exoneraciones tributarias que o se les exige innovación, por ejemplo, tecnológica o formación a los trabajadores o aportar un poco más al país, o se releva las exoneraciones millonarias, porque no puede ser que, digamos, capaz que es súper ingenuo lo que digo, pero no puede ser que nos acostumbremos a que haya niños sin comer literal y personas que viven en barrios privados o inversores extranjeros que vienen a invertir inmobiliarias en Punta del Este y hacen tremendo negocio, pues les exoneran un montón de impuestos y lo naturalizamos políticamente. Entonces, eso no puede seguir pasando y eso me parece que merece un estudio a la hora del crecimiento económico del país, ¿no? Desafíos tributarios aparte están presentes porque Uruguay tuvo una reforma tributaria muy importante, una reforma sustancial. Brutal. En estos años lo que ha habido son correcciones que han llevado a mayores niveles de regresividad en el sistema tributario, pero tampoco hemos acompañado los cambios mundiales en nacional del sistema tributario a nuevas realidades. Creo que un poco el modelo de Brasil ahora va a ayudar mucho impulso a seguir otros elementos. Exacto. Y creo que no sé, Agustín, cómo lo ves, pero yo por lo menos estoy en deuda en seguir más de cerca lo que está pasando en Brasil. Sí. Bueno, porque no nos da tiempo. Sí, este año está como bastante movido para nosotros. Digamos, el caso de Lula es un caso paradigmático, ¿no? Pero comparto. Pero tenemos que acompañar. Pero comparto contigo. El yo creo que, claro, ahí hay como una nueva corriente, digamos, de pensamiento asociado a el gravamen a los más ricos. Sí. O sea, hay cuestiones que empiezan a estar como mucho más instaladas en el debate. La tecnología, porque si no empezamos a cambiar también los sistemas tributarios y fiscales con la incorporación tecnológica, también se van a generar bloqueos a las propias necesidades de incorporación tecnológica tan necesarios, porque vas a tener tus frenos. No podés, si no incorporás, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? O sea, ¿qué pasa con la famosa discusión de la reducción de la jornada laboral? Es un tema de discusión de derechos laborales, pero es un tema también de discusión de la función de producción. Exacto. Claro. Exacto. Y una última que quiero decir, que yo tengo ganas de que algún día podamos hacer en Uruguay una cartografía productiva, de poder investigar realmente, o sea, por sectores regionales, cuáles son las producciones que se pueden desarrollar en los territorios para tener un enclave nacional, pero a su vez territorial muy fuerte, que creo que se puede desarrollar mucho, ¿no? Falta la visión territorial, ¿no? Sí. Pero aparte qué lindo suena, ¿no? Una cartografía productiva. Está muy lindo, sí. Está muy lindo. Y eso que hago la de MADE. Hay mucha gente, digamos, poniendo como mucho foco en esto, ¿no? Del desarrollo local. Pero sí, creo que hay que darle, digamos, también es otro puntal como para pensar a futuro en una nueva administración, sin duda. Claro. Agustín, muchísimas gracias por venir. Está abierta porque yo tenía otros temas para hablar con Agustín. Que lo invitamos de vuelta. Lo invitar de nuevo porque tengo mucha ganas de discutir un poco con Agustín de seguridad social. Temún. Quedás invitado. Dale, dentro de unas semanas. Dale, buenísimo. Ahora que se acalmen, empiece un poco la campaña a discutir sobre qué vamos a pasar con esto sin plebiscito, con plebiscito. Sí, es un tema candente.
Va a estar, digamos, en el debate de la campaña. De hecho, la propia fórmula del gobierno del Frente Amplio, la propia fórmula del Frente Amplio tiene que tomar una decisión. ¿Por honor o fue manifestando? Así que nada, sí, va a estar muy presente. Va a dar para mucho café y mucho mate entre economistas esto. Y acá también, ¿eh? Acá podemos venir a hablar de seguridad social, sí. Así que por eso yo a Agustín lo tengo comprometido. Perfecto. Lo agendamos. Pero mira que se pica. Si vienes a hablar de seguridad social, acá se pica. Es más, tuvimos una discusión bien interesante con Sergio Sumarúa. Que decía, no, pensá fuera de la caja. Yo decía, yo soy economista, pienso dentro de la caja. Vamos para adentro. Lo teníamos acorralado a Sergio. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, sí. Y tuvimos al Turco Abdala también. Al Turco Abdala, yo sabés no pude estar. Pero bueno, sigamos. Sigamos porque tenemos que seguir el debate. Tenemos que traer a varios. Por supuesto. ¿Cómo? Sí, vamos a un corte. No, vamos al bloque. Vamos a un segundo bloque. Sí, volvemos. Y cambiamos totalmente de foco. Bueno, empezamos con este segundo bloque. Nosotros es un programa que básicamente es un programa que el objetivo es hablar de economía. Y hablar de economía es hablar de recursos. Es hablar de recursos y la necesidad de cómo asignar esos recursos que son escasos para fines múltiples. Ese es el concepto más general que uno hace de economía y que es la básica después para hacer a veces todo lo que es una carrera, todo lo que es el desarrollo de la ciencia como tal. Ese concepto tan sencillo, así decirlo, después se vuelve muy, muy complejo. Pero uno de los grandes problemas que hay a nivel de la realidad económica, de poder decir, bueno, ¿cómo tengo esos recursos que son limitados y lo asigno para fines múltiples? Es pensar que cuando hacemos políticas públicas hay necesidad de atender necesidades reales de la población. Y que muchas veces para eso se necesita poder cuantificar esas necesidades, saber cuáles son las prioridades, cómo se deben atender y cuáles son las políticas que se concretan en reglamentaciones necesarias. Y entonces en este bloque vamos a hablar de algo que para muchos es desconocido, hasta para muchas mujeres es desconocido, pero que es una necesidad real, es una problemática que muchas personas, que muchas mujeres lo viven con muchas dificultades, con dolores reales y que hoy en día se está poniendo sobre la mesa el debate. ¿De qué vamos a hablar, Julieta? Muy linda tu reflexión, María Noel. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de endometriosis que lleva casi 1 año y medio encajonado en el Parlamento, y para ello vamos a estar conversando con Lucía Gota, parte del colectivo Endometriosis Uruguay, Endo Uruguay, para conversar justamente de esta enfermedad que padecen gran porcentaje de nuestra población y un montón de derechos que no están garantizados en la ley y bueno, la legislatura uruguaya y la importancia que tiene que justamente se apruebe y se legisle en torno a eso. Bienvenida, Lucía. Gracias por la invitación y sí, realmente muy linda tu introducción, porque cuando uno piensa en políticas públicas y piensa en los recursos finitos y cómo distribuirlos de una manera justa, se piensa en la justicia social y en este momento la realidad es que, como vos mencionabas, estadísticamente 1 de cada entre 9 y 10 personas que nacieron con útero tienen endometriosis. O sea, un 10% de mínimo de la población nacida con útero tiene una patología que en este momento no tiene tratamiento ni tiene cura, pero además, como es una enfermedad que decíamos tan desconocido, vaya uno a saber por qué desconocido, siendo que somos tantas las que la padecemos, tampoco siquiera existe una regulación real respecto del tema. La enfermedad ni siquiera está correctamente definida dentro del catálogo de enfermedades, por ende las pacientes que padecemos esta patología estamos totalmente descubiertas por el sistema de salud y por el sistema social. Y paso ahí a especificar un poco.
Yo quería justamente eso, primero que nada te agradezco que hayas venido. Yo este tema lo mencionamos cuando hicimos un programa especial por el Día de las Mujeres, que juntamos todas las mujeres amigas nuestras, ¿viste? Y se armó una canasta de temas interesantísimos. Hicimos un asado feminista en vivo. Nos quedó pendiente el asado feminista. Sí. El próximo me invitan. Vamos a tener que hacerlo, ¿viste? Sí. ¿No? Aparte, justo, nosotros tenemos un programa que es economía, está liderado por 2 mujeres, entonces todavía no hemos puesto un hombre a conducir. No va a pasar. Acá adelante como para romper un poco esa dinámica. Yo me sentí tremendamente cuestionada y cuando surgió la posibilidad de que ustedes vinieran, dije, qué bueno, porque yo sé poquísimo de esto. Dije, no puede ser que yo que soy mujer, que supuestamente soy relativamente sensible a estos temas, que conocía nada. Entonces, ayer cuando empezamos a preparar, que tú venías y eso, empecé a estudiar y decir, qué horrible, qué mal me sentí por la falta de... Bueno, pero eso no te pasa solo a vos, nos pasa a todos, incluso los pacientes. Porque el problema más grande que hay con respecto a la endometriosis es que no hay investigación. No hay información. Y la poca información que hay se genera en inglés y es muy escasa por acá y por allá. Entonces... Yo ahí lo que veía es... Hemos avanzado muchas veces en muchos temas, por ejemplo, todo el tema del cáncer mamario, el cáncer de cuello de útero. Sí. Hay un montón de temas que se han venido con tiempo, con dificultades, poniendo sobre la mesa y que han llegado a normativas que con algunas dificultades, con más o menos, están presentes Pasa que también existe un tema que no podemos obviar, que es el tema de género y un poco el tema de cómo funciona la cultura del consumismo, del capitalismo, de lo que quieras llamarle. Porque, primero que nada, los estudios médicos no se realizan en mujeres. Entonces ya estamos partiendo de ese problema, ¿no? Esta es una enfermedad que afecta a personas con útero. Entonces, cualquier estudio médico que haya no nos va a tener contemplados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no vamos a entrar en la paranoia de los laboratorios y Big Pharma y todas esas cosas, pero los únicos tratamientos paliativos disponibles que existen en la enfermedad, el 100% de ellos son producidos por el mismo laboratorio. Claro. Entonces, obviamente no va a haber mucho interés en estudiar un tratamiento curativo en vez de uno paliativo, cuando son los que proveen eso. Pero además de todo, existe esa cosa de que es una enfermedad que afecta a mujeres, que afecta la menstruación, que está asociada con pichí, caca, sangre, todo cosas que a la gente no le gusta hablar. Entonces, quizás existe todo ese ostracismo de escondernos, de que cuando estamos menstruando estamos enfermas, de que cuando... Entonces, ¿Todavía existe eso? Todavía existe. Entonces, toda esa cultura hace muchísimo daño para aquellas que tenemos enfermedades que afectan nuestro ciclo menstrual, porque la endometriosis no es una enfermedad ginecológica, no tiene que ver con la menstruación. Lo que pasa básicamente es crece tejido similar al endometrio, pero afuera del útero. El endometrio es el tejido que recubre el útero y que cada mes, cuando vos no te embarazás, se transforma en menstruación, ¿tá? Ese tejido es alto en estrógenos y a medida que va madurando, va subiendo su dosis de estrógeno. Es como funciona el cuerpo de la mujer. Cuando tenés endometriosis, tenés tejido extra que además genera su propio estrógeno. Entonces lo que a vos te pasa es cuando vos sos una bomba de estrógenos y cuando se acerca a tu ciclo menstrual te suben naturalmente, como nos pasa a todas, entonces claro, tenés síntomas horribles. Pero no tiene que ver con la menstruación, lo que hace es agravar las condiciones normales, ¿tá? No tiene que ver con la menstruación. Por eso tampoco el tratamiento hormonal sirve, porque la endometriosis produce su propio estrógeno. Entonces lo que vos haces cuando tenés tratamiento hormonal, que es el único tratamiento paliativo que hay y que no funciona, porque la realidad es que funciona hasta que te deja de funcionar y vas en esa bicicleta que vas cada tanto tiempo cambiando de medicación. Lo que tiene el tratamiento hormonal, que lo que hace es, nuestros cuerpos tienen estrógeno y progesterona, ¿tá? Somos una bomba de estrógeno, nos dan una bomba de progesterona para más o menos equilibrarla. Pero en realidad a vos no te están haciendo nada, lo que están haciendo es que sientas menos los efectos del estrógeno aumentándote la progesterona, que eso te trae otro tipo de consecuencias, que esa también es la otra, de lo que hablábamos, falta de investigación, falta de interés también, porque ¿qué pasa?
tomar pastillas anticonceptivas, creo que acá en Uruguay es como, hay gente que las toma con caramelos, ¿viste? Y vas al médico y tenés un problema de piel y te dicen tomá las pastillas. Y tenés un problema y tomá las pastillas. Pero las pastillas no son inocuas. Y cuando vos tenés patologías para las que las pastillas solo son un camuflador de síntomas, porque realmente no hacen nada, bombardear esos cuerpos durante años con todo ese tipo de tratamientos hormonales genera otro tipo de distorsiones. Entonces, bueno, creo que es una gran mezcla, ¿no? Para que se hagan una idea, a mí yo siempre digo esto porque me parece que es lo más claro que hay de la falta de interés, ¿no? En el año 1961 se desarrolló un protocolo de manejo de la enfermedad, o sea, en el 61 dijeron, bueno, la endometriosis existe, es esto, mal definida. En Uruguay. No, en el mundo. En el mundo. Y se desarrolló un protocolo por la Sociedad de Ginecología, porque bueno, se empezó por lo ginecológico, ¿no? Pero es una enfermedad multisistémica, afecta todo el cuerpo. Y bueno, y ese protocolo que se desarrolló en 1961 es el mismo que se utilizó hasta agosto del año pasado. ¡Wow! Exacto. Entonces, tipo, eso creo que ya es claro como para demostrar por qué ustedes no saben, a pesar de ser mujeres, por qué la gente no sabe y por qué no se habla de una enfermedad que es tan común. Porque yo lo que destaco más es los pocos países que han hecho un poco de inversión en investigación, que son Australia y Reino Unido, y ahí volvemos al tema de la distribución justa de los recursos, la hicieron específicamente porque los costos de los servicios de emergencia se dispararon. Hicieron un análisis, era por, bueno, costos asociados a consumo de opioides y calmantes. Hicieron un estudio, bueno, ¿quiénes son los que más consumen? Y resulta que eran pacientes con endometriosis, wow, que te caen todo el tiempo a la emergencia desesperadas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, nos cuesta más barato invertir $6 millones en investigación para ver si gastamos menos en morfina. Básicamente fue eso, lo que movilizó a hacer algún tipo de estudio. Que genial, porque llevó a la actualización de un protocolo y también llevó a saber de que tanto en Reino Unido como en Australia son 1 de cada 9, no 1 de cada 10. Y eso está estadísticamente, hay datos, está investigado y es real. Entonces nosotros decimos 1 entre cada 9 y 10 porque acá no tenemos datos reales, pero tenderíamos a pensar que las últimas investigaciones que tenemos, bueno, son correctas, claro. Y bueno, y es eso, ¿viste? La menstruación duele, te lo tenés que aguantar, que no te vean débil, vulnerable. No, y en el trabajo, por ejemplo, debe ser todo un tema, pedir licencia médica. Bueno, eso es uno de los grandes problemas y eso es por lo que nosotros peleamos por un proyecto de ley. Yo quería un poco preguntarte eso para ir un poco al centro. Ese es... ¿Cuáles son los objetivos principales o los contenidos más importantes del proyecto de ley? Los proyectos de ley no son cosas sencillas y a veces son muy bien, pero ¿cuáles son los objetivos principales? El objetivo... ¿Cómo se promovió y por qué hace un año que está encajonado? Bueno, la última... Empezá por donde quieras. El proyecto de ley, lo que a nosotros nos parece muy interesante es, primero que nada, que es un proyecto de pacientes para pacientes. Entonces, lo primero que contempla es tratar de darnos ciertas garantías. Lo más difícil de la enfermedad es llegar a un diagnóstico y como ninguna de los tratamientos, la imagen no está reconocida, la enfermedad no está reconocida en el PIAS, no tenemos acceso a ninguna prestación. Entonces, por ejemplo, vos tenés una enfermedad crónica, cualquiera, supongamos, ¿no? Uh-huh. A vos, la mutualista, te va a dar por un ticket la medicación que precisás, por un ticket vas a acceder a los estudios, etc. Nosotros no. Claro. Porque la enfermedad no existe. No existe. Entonces, los medicamentos no están subvencionados, los estudios no están subvencionados y lo más difícil es el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta ley es, primero que nada, una correcta definición de la enfermedad, ¿tá? Que es una enfermedad multisistémica, progresiva, crónica. Punto. No es ninguna enfermedad menstrual ni ginecológica. Eso es lo que primero queremos descartar. Y después el proyecto lo que busca es facilitar de alguna forma el acceso a imagenología diagnóstica, tratamientos asociados. Uno de los principales síntomas de la endometriosis es la infertilidad. Entonces, bueno, tenemos una ley de fertilidad, pero no podemos acceder. Entonces es como todo, bueno, lo que tratamos es un poco con ese proyecto de dar un puntapié inicial
para empezar en el lugar correcto. Y a partir de ahí sí, lograr prestaciones sociales como licencia médica. Bueno, hay muchos países de la región que ya implementaron la licencia menstrual, que bueno, es una realidad, son días en los que realmente hay veces que quedas incapacitada. Entonces, el tema de tener una garantía legal que a nosotras nos respalde para poder seguir siendo personas funcionales, desarrollarnos, conservar un trabajo, que no nosotros, uno de los principales problemas que tenemos, ponele, es desarrollar una carrera, claro, mantener un trabajo, que te asciendan, en vez de que... Y lo que nos pasa a todas, yo en el colectivo somos un montón de mujeres, todas tenemos una carrera, todas tuvimos trabajos, etcétera, y de a poquito vas como quedando rezagada, porque tu cuerpo no te permite hacer otras cosas. Pero en realidad somos seres perfectamente funcionales que podríamos estar al 80% como está cualquier persona que tiene una enfermedad crónica y ser activos, desarrollarnos socialmente, tener cosas que nos faciliten la vida, básicamente. Entonces, bueno, paso por paso. Encajonado. ¿Cuántas son y desde cuándo están? Bueno, ¿cuántas somos? Es medio difícil. Somos un montón y vamos rotando porque justamente estamos enfermas. Entonces tenemos periodos, o sea, nos queda de repente, no sé, hay 6 meses que alguien se desaparece. Pero el núcleo básico somos un 100 y algo que estamos siempre... Estamos hablando de un número importante de personas. Claro, sí. Y después también tenemos otro grupo que nosotros, o sea, tenemos dividido dentro de Uruguay como en 2 partes, ¿no? La de la militancia, que estamos peleando por el proyecto de ley, que estamos haciendo este tipo de cosas para generar un cambio, y después el grupo de contención, ¿no? Porque también es muy difícil navegar el sistema y salir airosa, porque estás todo el tiempo expuesta a no tener cobertura del BPS, a un despido por... no sé, llegar tarde. Tenemos gente que la despidieron por ir mucho al baño. Wow. Y estamos hablando de una enfermedad que el 70% de los pacientes desarrollan síntomas gastrointestinales. Claro. Entonces, es como... Pero claro, vas muchas veces al baño y te pueden despedir por eso. Entonces, si nosotros realmente logramos, primero, definir correctamente la enfermedad y que haya un marco legal para que nosotras podamos reclamar justicia social... Bueno, ese es el primer paso. ¿Y está encajonada? Realmente no lo sé. Mira, nosotros nos reunimos con el proyecto de ley, antes de que lo aceptaran, pasamos por todos los despachos de todos los legisladores, todos, nos tomamos el tiempo. Y bueno, nada, medio, no me imagino cómo habrá sido con alguna ficha de la reunión. Eventualmente logramos apelar a la conciencia, si se quiere, social, de que por lo menos dennos bola, somos el 10% de más de la mitad de la población, ¿tá? Y bueno, y el proyecto se ingresó a través de la Cámara de Senadores y ahí quedó. Nos invitaron, nos convocaron para que hiciéramos una sesión informativa, fuimos al Parlamento, presentamos profesionales, hablamos, bueno, estuvo muy interesante y tuvimos el compromiso de un montón de legisladores, de todos los partidos. La vicepresidenta fue a la sesión y directamente nos dijo, esto es un tema de burocracia que se podría resolver en 2 minutos, porque es un proyecto que contempla cosas que son necesarias, que hay vacíos legales y que realmente lo único que hay que hacer es decir aprobado. Y lo tenemos grabado, el que quiera que lo vea en YouTube, lo tenemos grabado. Entonces, ¿por qué está encajonado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos también es que queda un mes y poco de esta legislatura y bueno, y si no lo revisan, no lo aprueban, entonces volvemos a foja cero. Y bueno, yo también siempre destaco lo mismo, ¿no? Nosotros somos gente enferma, con una enfermedad crónica muy dolorosa. Entonces, volver a foja cero ya no sabemos cuándo volvemos a llegar a este punto en el que estamos ahora. Entonces, eso es a lo que estamos apelando. No estamos pidiendo nada que no sea justo. El proyecto, lo pueden leer, prevé cosas básicas como tener acceso a una ecografía, como que si vivís en Artigas, no seas el último orejón del tarro y puedas tener acceso a lo que accedemos en la capital, que el ministerio... ¿Qué diferencias tiene estar en Artigas o estar en Montevideo? Por ejemplo, ponemos un caso concreto. Mira, hay muy pocos profesionales, porque justamente los que incluso se han capacitado no pueden ejercer porque no hay un marco. Claro. Entonces... es dificilísimo eso, pero los pocos profesionales que hay, que son 3, 4, no hay más de eso, y en imagenología y fisioterapia pélvica capaz que son
3, 4 en cada área, ponerle que hay 10 profesionales, 15, si exageramos, están todos en Montevideo. ¿La telemedicina puede ayudar en este tipo de cosas? Sí, podría ayudar y sería algo que estaría también muy bueno implementar, porque es justamente eso lo que nosotros... Si vos pensaras, por ejemplo, en unificar prestaciones, ¿no? Unificar prestaciones, yo estoy pensando en esa cuestión territorial que vos dijiste, que porque uno está en Montevideo, te puede quedar más lejos, más cerca, pero si tenés que trasladarte hasta el Pereira Rosell, ponele, es otra posibilidad. Ahora, si estás en Artigas, o estás en, no sé... Pero aparte estás en Artigas y tenés que tener el día libre para venir a Montevideo, pagar el pasaje, pagar los costos de todos estos estudios. Capaz que podés, la parte de imagenología puede cubrirse porque... No, porque ahí ese es otro problema también. Se podría cubrir, por ejemplo, si se unifica. La imagenología es difícil. La endometriosis no se puede diagnosticar por imagenología. Es muy difícil, porque lo que hace es generar tejido que recubre los órganos. Entonces vos lo que podés ver es que hay algún engrosamiento, a no ser que tengas un endometrio. ¿Algún síntoma? Sí, pero es muy difícil de ver. ¿Y cuál es el tema ahí también? Que es lo que nosotros reclamamos y los profesionales médicos reclaman, y se lo reclamamos al Parlamento y tuvimos compromiso de todos, es el tema de la dedicación, de la especialización. La persona que me hace la imagenología a mí es la misma que te hace a vos un control común y corriente y tiene la misma cantidad de tiempo designada para atenderte a vos que para atenderme a mí. 15 minutos. Exacto. Entonces, en 15 minutos... Estoy manejando el estándar que se maneja. Sí, es verdad. Entonces, en 15 minutos vos podés hacer una ecografía básica, pero una ecografía en la que vos tenés que buscar tejido, que a veces es milimétrico, adherido de los órganos. En 15 minutos vos podés hacer lo que podés hacer. Sí. Pero además, si vos estás ahora mirando, no sé, un útero, después acá unos ovarios, después acá un intestino, después acá un riñón, es diferente que si vos estás todo el tiempo viendo lo mismo. Entonces, hay profesionales que quieren capacitarse, pero claro, no existe en el mercado para ser un imagenólogo de endometriosis. En el mundo existe, en América Latina existe. Claro. Y ese es el gran problema. Acá en Brasil existe. En Brasil existen clínicas específicas. Entonces, ¿por qué Uruguay, un país progresista, pionero en leyes sociales? Con un sistema nacional integrado de salud. Exacto, pionero en darle voz a las mujeres. Pero aparte, el Sistema Nacional, ¿qué estamos haciendo? El Sistema Nacional Integrado de Salud ha promovido mucho lo que son los servicios para la mujer, ¿no? Exacto. Pero vos pensás que vos quedás, por ejemplo, si decís en Artigas, ¿está? Quedás con un ginecólogo que no tuvo educación en la facultad al respecto de endometriosis, porque eso es lo que vendrá después si nos aprueban la ley, pero la endometriosis no se estudia en el posgrado de ginecología. Wow. Se estudia. Hay pocos especialistas en el interior, ¿no? Además, pero además son especialistas que se reciben sin saber de la enfermedad y que de repente la primera vez que se encuentran es cuando se encuentran con un paciente. Entonces, es difícil. Y como te decía, no hay investigación, no hay protocolos actualizados. Entonces, capaz que terminás haciendo un tratamiento que lo único que hace es hacerte más mal. Hay necesidad también de una campaña hacia la población, hacia determinados síntomas que podían dar alertas, que podría ser por ahí, ir a consultar. Eso también es una necesidad importante, ¿no? Es importantísima, y eso desde el colectivo nosotros lo hemos venido haciendo, que hacemos cada 2 por 3 de la misma jornadas. Manera, pongo un paralelo, de la misma manera que te dicen si te encontrás un bulto o si no, cada tanto igual tenés que hacerlo porque Exacto. Nosotros eso con el colectivo lo hacemos, ¿viste? Y tratamos de ir, ponerle a colegios de enfermeras, a todos los lugares donde hay profesionales médicos también, porque a veces ese es el principal problema. Ponele una bobería. La mayoría de los pacientes empezamos a desarrollar síntomas en la adolescencia. Todos tenemos un cuento de horror en el liceo. Ninguno tuvimos un ascripto que dijera, che, lo que le está pasando a esta alumna no es normal. Alguien tiene que intervenir, prestarle atención porque no es normal. Falta. Es un excelente... Ponele, yo, y hablo solo de mí, pero es como un ejemplo general. Yo siempre fui excelente alumna. Pasé todos los años con las mejores notas, todo bárbaro. De repente, había veces que, no sé, entre el dolor, tener que ir a la clase de educación física y qué sé yo, no podía terminar de hacer las cosas, pero no podía porque no podía, con 13 años. Si me preguntaban, ¿qué te pasó, Lucía? No lo pude hacer ayer porque me sentía mal. Profe, ¿se lo puedo traer la clase que viene? Sí, ningún problema. Como siempre fui buena alumna, nunca tuve problema. En ese mismo liceo, en una clase, yo tuve un sangrado que dejó un charco en el piso.
Todo, la clase, profesoras, cripta, todo. Nunca nadie dijo, che, esta alumna que es excelente, que cada 2 por 3 no nos trae los deberes porque se siente mal porque está menstruando. Y que además nos deja un charco de sangre en el piso. Nadie dijo, ¿qué le estará pasando? Ponele. Entonces eso es algo que nosotros vamos también. Necesitamos educar a todo el mundo. Que todo el mundo sepa lo que es endometriosis. Nuestros compañeros, nuestras familias, nuestras parejas, las maestras, los profesores, todo el mundo. Porque los síntomas se manifiestan desde temprana edad. Y el diagnóstico temprano lo que hace es cambiar la calidad de vida. Claro. Y cambiar la calidad de vida me refiero a que puede hacer la diferencia entre ser madre y no ser madre, cosas que realmente son significativas, ¿viste? Daños neurológicos, porque la endometriosis crece en todos lados, te crecen los nervios, o sea, es bravo. Entonces necesitamos concientizar, educar, hacer saber a la gente que si hay una persona que está menstruando y la menstruación le impide continuar con su vida normal, eso no es aceptable. Tenemos que dejar de lado eso de que la menstruación duele y es algo de lo que no debemos de hablar. No, tenemos que hablar, tenemos que saberlo. Si menstruamos todos, todas, claro. Todes, lo que sea. ¿Por qué ese tabú? ¿Por qué los varones se sienten incómodos? O sea, entonces, bueno, nada, eso es lo que estamos tratando desde el colectivo de generar conciencia, de que hay que hablar de esos temas, de que ninguno es tabú y de que todos son fundamentales, incluso los hombres. Porque lo que nos pasa también en la mayoría es que te tratan de loca, ¿no? Todas pasamos, para que se hagan una idea, y esto es estadístico mundial, no tiene que ver con Uruguay, podemos quejarnos de Uruguay, pero estamos igual que en el resto del mundo. Una persona lleva entre 7 años y medio más o menos para obtener un diagnóstico y pasa por 10 profesionales médicos. ¡Wow! ¿Tá? Entonces, claro, a mí personalmente me pasó muchas veces que fui a un profesional médico que hasta que no fui con mi esposo, no me dio bolilla. Claro. Y tuve que ir con mi esposo y mi esposo era... Y el tipo lo miraba, ¿me entendés? Como, tipo, a ver si lo que yo decía era real. Y eso nos ha pasado a todos. Tenemos gente que va con hermanos, con primos, con tíos, porque existe esa cosa, ¿viste? De las mujeres cuando están menstruando están exagerando, se ponen locas y te pones histérica y todo ese tipo de cosas. Y no es verdad, ¿entendés? Somos personas normales, tenemos dolor, el dolor es real y tenemos una enfermedad que además afecta a nuestra menstruación. Entonces, cuando nosotros vamos a consultar, queremos tener esa empatía de todo el sistema. Claro. Que si el médico que te tocó no sabe, es la primera vez que se encuentra con la enfermedad, bueno, de repente la enfermera sí lo sepa, de repente el laboratorista lo sepa y te haga, no sé, ese tipo de bobadas que hacen la vida más fácil, porque si todos sabemos, todos entendemos, todos tenemos empatía, es todo mucho más fácil. Tal cual. Si alguien quiere averiguar, si quiere informarse, si quiere acercarse, ¿cómo hace? Bueno, nosotros tenemos el Instagram de Endo Uruguay. Ahí están todos los recursos, hay acceso al proyecto de ley, bueno, diferentes destacadas con información, todo lo que quieran. Es @EndoUruguay. Ahí mismo también pueden tener el acceso al link para el grupo de Telegram, que es el grupo de apoyo y contención, que eso es muy útil, porque el camino es como eso que te digo, estás 7 años ahí, ¿viste? Y un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Entonces, tener red hace la diferencia. Sin dudas. Entonces, bueno, nada, EndoUruguay, @EndoUruguay en Instagram. Y nada, que nos escriban, que se comuniquen con nosotros, que si tienen dudas, quienes sean. Nosotros siempre... Y eso, hombres, por favor, también únanse a nuestro equipo. Claro. Claro, la vida es mejor para todos si nosotras estamos bien. Tienen un montón de publicaciones, yo estoy mirando, pero además tienen 5.919 seguidores, y se ve que es, o sea, muy didáctico. Es didáctico, es lo que te digo, ¿no? Tenemos de repente etapas que no publicamos nada porque justo varias estamos con empujes o que claro. Téngannos paciencia. Nosotros siempre decimos lo mismo, somos un equipo, trabajamos todas, pero claro, a veces, yo qué sé, puede pasar un día que no contestemos ninguna porque estamos todas en algún día difícil, pero tratamos siempre de eso, de esa red. Y bueno, aparte la invitación es para mujeres, pero es para hombres también, para padres, para esposos, para parejas, para hijos que de la educación, lo que más se nos acercan a veces son para el parejas, sistema educativo, sí. Parejas, hombres que dicen, pero ¿cómo? Si ella, yo la veo, le mandaron la medicación y no cambia nada, ponele. O se operó y está igual. Y claro, y
hay un montón de problemas asociados con la endometriosis que tienen que ver con la sexualidad. Entonces las parejas también lo sienten. Claro. Y es muy difícil ser compañero y entender y adaptarse. Y entonces tenemos muchos hombres que se nos acercan a hacernos preguntas de eso. Ponele, había uno que un día vino y habló conmigo y él no podía creer que su pareja tuviera dolor con la penetración. No le entraba, porque aparte el médico le decía, no, pero si está bárbara. ¿Entendés? Claro. El médico le decía a la mujer y él creía que la mujer le estaba poniendo una excusa. Eso es uno de los principales síntomas de la endometriosis. Entonces, bueno, no, mirá, eso es normal, la podés ayudar así, podés hacer acá, recomendarle acá. Y claro, y eso va cambiando, porque cuando la familia, el núcleo, la red se engrandece, siempre es mejor para todos. Sí. Y bueno, y ahora necesitaríamos una ley que además nos garantice seguridad social, básicamente. No estamos pidiendo nada que no tenga cualquier otra persona que tiene cualquier otra enfermedad crónica. Bueno, Lucía, estamos acá a las órdenes para cuando quieran volver. Para volver, para seguir un poco difundiendo. Sí, yo encantadísima, la verdad. Tengo que confesar que estaba con un poco de miedo porque sabía poco, pero nos parece súper importante poder tener espacios y bueno, de la misma manera que ustedes se nos acercaron y nosotros estamos encantadísimas de que hayan venido y tuvimos que otras temáticas también estén presentes. Sí. Sí, y se puedan unificar también demandas y problemáticas, porque a veces con un tema, con otro, estamos siempre como sumando un poco a eso. Creo que, los medios de comunicación también son unas formas de análisis, de difusión de información, pero también de llevar a la educación, a la opinión y que la gente pueda empoderarse más de los temas y llegar a poder demandar por más derechos. Exacto. Y poner en el tapete otros, ¿no? Lo que nos preocupa a todos, ¿no? Que a veces, entre que son nuestras preocupaciones hasta que llegan allá arriba, hay un montón de agujeritos ahí. Entonces y un tema que no es menor es que esta temática es transversal, pero sin dudas a la gente que tiene menos recursos y menos posibilidades, olvídate que es más difícil. Hay gente que se ve obligada a elegir entre hacer un tratamiento o terminar cayendo a la emergencia cada 3 días a consumir morfina. Entonces, saquen las cuentas, va a salir más barato que nos brinden atención de calidad que seguir en esto. Inversión en salud. En prevención y en mejor calidad de vida. Exacto. Y bueno, un sistema nacional integrado de salud real. En el que todos tengamos acceso a lo mismo, que no sea un privilegio para la gente de la capital y más específicamente para la gente que puede pagar privado, todo es privado. En un tema que nosotros estamos acá en escalar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en las necesidades de adecuaciones también, que existan, no solamente llegar a todo el mundo, sino con más prestaciones, con más derechos y con más demandas. Y queremos más. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Llegamos al final. Bueno, esto fue Dato Mata Relato. Nos vemos el próximo lunes. Acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV. Chao. Adiós. Really?